Hoy vamos a comenzar con el estudio de la topología en espacios métricos. Se lo voy a poner aquí. Topología en espacios métricos. Aunque esto se puede estudiar en un contexto general, el curso nada más nos indica pues aprender lo básico de la topología cuando tengo yo una métrica en el conjunto. ¿Está bien? Entonces muchas de las cosas que vamos a ver ya seguro ya las conocen de sus cursos de cálculo. Lo único que vamos a hacer es darle el contexto de los espacios métricos. Entonces, pues comenzamos con unas definiciones básicas de bola abierta, bola cerrada. Entonces, definición. Entonces, Cx de un espacio métrico. Y tomen un punto en X. Y X en X, epsilon mayor que 0. ¿Está bien? Y epsilon mayor que 0. Bueno, pongan así coma. X en X. Y epsilon mayor que 0. Entonces definimos la bola abierta con centro en X y radio epsilon. Definimos la bola abierta con centro en X y radio epsilon como lo siguiente, ¿no? Entonces va a ser la bola de radio epsilon con centro en la bola abierta con centro en X y radio epsilon va a ser el conjunto de todas las Y's en X, tal que la distancia de X a Y es menor que epsilon. ¿Sí? Y definimos la bola abierta, la bola cerrada, perdón, coma. Y definimos la bola cerrada con centro en X con centro en X y radio epsilon mayor que 0 como, pues vamos a ponerle así la bola de radio epsilon con centro en X y le vamos a poner pues estos corchetes cuadrados como el conjunto de los Y's en X tal que la distancia de X a Y es menor o igual que epsilon, ¿no? Y ya, estos van a ser nuestros conceptos que vamos a utilizar de ahora en adelante. Y esa es nuestra notación. Bueno, entonces pues esto es lo que intuitivamente nos quiere decir, pues es lo que nosotros esperamos. Si aquí tenemos X y aquí tenemos una distancia epsilon, entonces la bola abierta pues es algo así como pues se puede pensar un círculo abierto, ¿no? Y pues relleno, o sea que tiene todo esto acá, está relleno de todo esto, ¿no? Esto es, ¿no? Y la bola cerrada pues es el mismo concepto, si tienen X y aquí tienen epsilon mayor que 0, entonces pues es más o menos esto de acá, ¿no? Entonces esta es la bola cerrada. Muchas veces vamos a dibujar, para evitarnos hacer la línea punteada, pues vamos a dibujar las bolas abiertas así, ¿no? Entonces, pero vamos a pensar que no está la frontera. Es por comodidad, muchas veces se hace pues esto de acá. Bueno, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para definir el concepto en un espacio métrico de un abierto y un cerrado. Entonces, bueno, vamos a definir eso. Entonces, esta es la primera definición de otra definición. Definición. Sea U un subconjunto. Sea X primero un espacio métrico. Sea X de un espacio métrico. Entonces, y U un subconjunto de X.
y U un subconjunto de X. Entonces, decimos que U es abierto. Que U es abierto si pasa que si para todo X en U, ¿sí?, existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de red epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en U. Además, o también, ¿no?, también decimos que F, subconjunto de X, es cerrado, ¿sí?, si el complemento es un abierto. Si X menos F es abierto. ¿Está bien? Entonces esas son nuestras dos definiciones importantes de hoy. Bueno, entonces la idea que nosotros queremos dar a entender, pues que un abierto, pues es algo que va a tener ahí como su línea punteada, ¿no? Es decir, que si toman cualquier punto acá, siempre van a encontrar una bola abierta. Vamos a dibujarla ya, como les dije, completa, que se quede totalmente contenida, ¿no? Y si toman aquí un X, pues aquí también va a haber una bolita totalmente contenida. Si se lo toman todavía más cerca, ¿no? No sé, por acá, entonces va a haber otra bola que se quede totalmente contenida en el conjunto, ¿no? Si lo tuviera así. Bueno, y a lo mejor pues debe estar punteado. Chin. No es nada más idealmente, ¿no? O sea, para cualquier punto X debe existir una bolita que se quede totalmente contenida en el conjunto que queremos que sea abierto. Y que sea cerrado, ¿no? Esto es que sea cerrado, y que sea cerrado, pues quiere decir que este es F, pues quiere decir que su complemento, ¿no?, que es la parte de afuera, pues no va a tener no va a tener estos, van a ser punteadas, ¿no? El complemento pues va a ser ¿no?, el rojo, y lo que queremos es que el complemento sea abierto. ¿Está bien? Esa es la idea de fondo de estas cosas, ¿no? O sea, que generalicemos lo que sabemos de Rn o de R2, R3 a espacios métricos. ¿Está bien? Entonces, estas son las definiciones de bola abierta, bola cerrada. Quiere decir que algo sea un abierto. Cualquier punto X en U existe un epsilon que se queda totalmente contenido en la bola de red epsilon con centro. La bola con centro en X y red epsilon se queda totalmente contenida en U, y que el complemento sea abierto para que un conjunto sea cerrado. Entonces, bueno, esas son las definiciones de abierto y cerrado. Y una cosa que es importante es que estas abiertos y cerrados cumplen con una propiedad importante, que son una topología. Entonces le voy a poner acá, fíjense, observación. Observación. Entonces, sea X de un espacio métrico. Entonces, se cumplen los siguientes. 1. El vacío y el total son abiertos. El total y el vacío son abiertos. 2. Ahorita los probamos, ¿no? Si yo tengo una familia arbitraria de abiertos, yo alfa con alfa en i, es una familia de abiertos, entonces la unión de toda esta familia, la unión de los subalfa con alfa en i, es abierto. Y 3,
que si ustedes toman una cantidad finita de abiertos, entonces la intersección también va a ser abierta. Entonces, si U1 hasta UN son abiertos, entonces U1 intersección hasta intersección UN es abierto, ¿sí? Entonces, pues vamos a demostrarlas, ¿no? El vacío es abierto por vacuidad. Porque si no fuera abierto, entonces se niega esta definición. Entonces se diría que existe un X en el vacío, tal que la bola no está contenida en el vacío, pero pues no puede haber puntos en el vacío. Entonces se cumple trivialmente la propiedad de ser abierto para el vacío, ¿no? Y también X pues es trivialmente abierto, porque es el total, ¿no? Cualquier bola con cualquier centro y cualquier radio se va a quedar totalmente contenida en X. Y ya, ¿no? 2, si ustedes toman U alfa abierto para todo alfa en un conjunto I, entonces si ustedes quieren demostrar que la unión de los U alfa con alfa en I es abierto, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces pues tengo que dar un X acá, ¿no? Sea X en U alfa, porque quiero ver que cualquier X de la unión tiene una bola totalmente contenida en el abierto, ¿no? Entonces sea X en U alfa con alfa en I. Entonces, por definición de la unión, existe un alfa 0, vamos a decir así, tal que X está en un U alfa 0. Como U alfa es abierto, U alfa 0 es abierto, entonces pues existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente, la bola abierta se queda con centro en X y radio epsilon se queda totalmente contenida en U alfa 0. Pero U alfa 0, por ser uno de los conjuntos que forman la unión, esto está contenido en la unión. Recuerden que la unión siempre es algo más grande que lo que está uniendo, ¿no? Entonces, pues pasa que la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en la unión por transitividad de la contención acá, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, como fue cualquiera, acá le pudimos encontrar un epsilon mayor que 0 de tal manera que esto pasa. Entonces, la unión de los U alfa con alfa en I es abierto, ¿no? Y 3, vamos a hacerlo nada más con 2, supongamos, y entonces por inducción se puede concluir para cualquier cantidad finita, ¿no? Entonces supongamos que U1 y U2 son abiertos, ¿no? Entonces, si yo doy un X que está en la intersección de, perdón, en U1 intersección U2, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Entonces X está en U1 y X está en U2. Entonces por esta existe un epsilon 1 mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon 1 con centro en X se da contenida en U2. Y por esta de acá existe un epsilon 2 mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon 2 con centro en X se queda totalmente contenida en U2. Entonces lo típico, ¿no? Si ustedes agarran epsilon igual al mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2, ¿no? Hasta pueden poner
menor si quieren, ¿no? Si agarran epsilon mayor que 0 y menor que el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2, entonces se cumple que si x está, si y, perdón, si y está en la bola de radio epsilon con centro en x, entonces la distancia de x a y es menor que epsilon. Entonces la distancia de x a y pues es menor que epsilon 1, porque es el mínimo y el mínimo es menor que epsilon 1 y menor que epsilon 2. Entonces este es menor también, distancia de x a y es menor que epsilon 2. Entonces y está en la bola de radio epsilon con centro en x, ¿no? Y entonces y está por esto de acá. Ah, perdón, aquí es, sí, aquí es U1, perdón, aquí me equivoqué. Entonces x está en U1. Entonces y, perdón, está en U1. Y también y está en la bola de radio epsilon 2 con centro en x. Entonces y está en U2, ¿no? Entonces y está en ambos, entonces y está en intersección. Entonces y está en U1, intersección U2. Y como fue cualquier y en la bola, entonces tenemos que la bola de radio epsilon con centro en x está contenido en U1, intersección U2. Entonces, U1, intersección U2 es abierto. ¿Sí? Entonces, esto se traduce en términos de la definición de topología. Es que el conjunto de todos los abiertos de un espacio métrico forman una topología. Y entonces, en conclusión, de 1, 2, 3, se tiene que, o decimos, ¿no? Se dice mejor. Se dice que tau igual al conjunto de todos los u's subconjuntos de x del espacio métrico tal que u es abierto. Es una topología. Es una topología para x. ¿Sí? Aquí les pongo la definición. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí les pongo la definición de qué quiere decir que un conjunto tenga una topología, ¿no? Entonces aquí lo pongo entre paréntesis nada más, porque está fuera de este curso. Entonces, definición: si x es un conjunto y tau es una familia de subconjuntos de x, es decir, es un subconjunto de la potencia de x, entonces, decimos que tau es una topología para x si se cumple que las tres propiedades de arriba: 1, el vacío y el total están en la familia tau, o sea, en la que escogieron, ahí debe de tener el vacío y el total. 2, si u alfa está en tau para toda alfa, en i, entonces la unión de los, vamos a ponerle abajo, entonces la unión de los u alfa con alfa en i está en tau. Y 3, si u1 y u2 son puntos de tau, entonces lo que necesito es que u1 intersección u2 está en tau.
¿sí? Entonces, un conjunto cualquiera, no necesariamente con una métrica, que tiene una familia de subconjuntos que satisface esas tres condiciones, a la familia de subconjuntos se le llama que es una topología. Ya son elementos de tau, se le conocen como el abiertos, en general los abiertos de la topología. Bueno, eso ya no lo vamos a estudiar, nada más es para que lo tengan presente. Entonces, los abiertos, lo que acabamos de probar acá en este resultado o en esta observación, es que los abiertos de un espacio métrico forman una topología. ¿Está bien? Bueno, entonces pues ya pueden estudiar en un curso más dedicado a topología, pues más ejemplos y pueden estudiar propiedades en general para los espacios los espacios con una topología que se llaman espacios topológicos. Y pues es difícil estudiarlos porque pues lo único que tienen son un conjunto y una familia de abiertos. O sea, dicen, estos son mis abiertos y ya, ¿qué propiedades puedo sacar, no? En cambio, cuando tenemos espacios métricos, pues hasta podemos decir que son bolas, ¿no? Y no siempre los espacios, los abiertos van a ser bolas en los espacios topológicos. Entonces es un estudio más general esto de la topología y pues va a tener resultados muy interesantes, muy generales, muy útiles en todos lados. De hecho, yo recomiendo altamente que pues lleven su curso de topología. Incluso la gente que estudia actuaría o ciencias de la computación o física. Sí es importante porque mucho lenguaje de la ciencia está escrito en términos de topología, en continuidad, en convergencia, en compacidad, en conexidad. Entonces sí es necesario como saber un poco de topología. Entonces, bueno, después del anuncio, pues continuamos. Una cosa que no pasa, fíjense, nosotros sabemos que unión arbitraria de abiertos es abierta. Intersección finita de abiertos es abierta, pero no pasa al revés. Intersección arbitraria de abiertos no tiene por qué ser abierta. Fíjense, ejemplos, vamos a poner acá. Ejemplos, 1. Intersección arbitraria de abiertos no tiene por qué ser abierta. Intersección arbitraria de abiertos no es abierta. Y aquí pues pueden pensar en muchos ejemplos y uno sería el siguiente, fíjense. Sea UN igual, bueno, no me sale la U. UN igual a el intervalo de R menos 1 entre N, 1 entre N para toda N en N. Entonces, UN pues es claramente es abierto. En R, ¿no? Para toda N. Y quién es la intersección, ¿no? La intersección de los UN desde n igual a 1 hasta infinito, pues va a ser la intersección de todos estos intervalos desde n igual a 1 hasta infinito, y esto no es otra cosa más que el conjunto que nada más tiene al 0. ¿Sí? Porque está, pues tienen acá y aquí tienen sus intervalos, menos 1 entre n, 1 entre n, entonces se van haciendo cada vez más chicos, y en el límite se tienen que hacer 0. Se puede probar formalmente que estas intersecciones son 0, pero ya no lo hacemos, ¿no? O sea, tienen que tomar un punto acá, entonces se cumple que x es mayor o igual que menos 1 entre n, menor o igual que 1 entre n, y como es para toda n, tomas límites de ambos lados, esto se va a 0, esto también se va a 0, entonces pues el punto tiene que ser el 0. Y esta claramente está contenida en este. El 0 sí está contenida en la intersección de todos, entonces pues ya estaría, ¿no? Entonces, no siempre, y este no es abierto. No es abierto según nuestra definición porque es un punto en R, ¿no? Y las bolas en R son ¿cómo se llaman? Intervalos, entonces pues eso no, el punto 0 no cumple con la definición de ser abierto. Y ya, ¿no? Entonces, intersección arbitraria de abiertos no es abierta.
Y también unión arbitraria de cerrados no es cerrada. Entonces aquí, 2. Unión arbitraria de cerrados de conjuntos cerrados no es cerrado, ¿no? O sea, no siempre es cerrado, ¿no? Entonces, para esto, pues otra vez, sea FI igual al conjunto de la forma 0,1 menos 1 entre n. 1 menos 1 entre n, y aquí vamos a ponerle n mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, FI es cerrado. Perdón, vamos a ponerle, aquí le puse I, vamos a ponerle n. Entonces, Fn, pues es cerrado para toda n mayor o igual que 2, pues es un intervalo cerrado, ¿no? Y si ustedes agarran la unión, además, la unión de los Fn desde n igual a 1 hasta infinito es el intervalo 0,1 abierto. Vamos a probar esto. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes toman un x en la unión de los Fn, desde n igual a 1 hasta infinito, entonces, ¿qué pasa? Entonces, existe un n0 n0 en n, tal que x está en Fn0, ¿no? Entonces, x está en este intervalo, entonces x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 menos 1 entre n, pero esto de acá es menor estricto que 1, ¿no? Porque 1 entre n es mayor estricto que 0. Y entonces ya x está en 0,1. Y ahora, ¿no? Entonces ya se da una contención, ¿no? Y además, ¿no? La otra, si x está en 0,1, entonces, pues cumple que x es mayor o igual que 0 y menor estricto que 1. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? Pues entonces, 1 menos x es mayor que 0. Entonces, ¿cómo le pongo? A ver, espérenme. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un natural n0, ¿no? Tal que n0 por 1 menos x es mayor que 1, ¿no? Hay un número que le gana a 1. Entonces, pues les va a quedar así, ¿no? Entonces, 1 menos x es mayor que 1 entre n0. Y esto es sí, solo sí. 1 menos 1 entre n0 es mayor que x, ¿no? Pero esto es mayor o igual que 0. Entonces, esto es sí, solo sí. X está en el intervalo 0,1 menos 1 entre n0 abierto. Esto está cerrado, si quieren, hasta le pueden poner acá. Cerrado, ¿no? Porque es menor o igual que 1 menos 1 entre n0 y mayor o igual que 0. Ya, ¿no? Entonces esto es sí, solo sí. X está en Fn0. Sí, solo sí. X está en la unión. Fn0. De Fn, perdón. Desde n igual a 1 hasta infinito. No sé si le puse así, a ver. Ah, sí. Y ya, ¿no? Entonces ahora se tiene la otra desigualdad, entonces son iguales, ¿no?
es el intervalo 0,1. Entonces no es, y este no es cerrado. Sí, entonces tengan presente eso. Unión arbitraria de cerrados no es cerrada e intersección arbitraria de cerrados, de abiertos, no es abierta. ¿Sí? Bueno, y lo que sí pasa, ya no lo vamos a probar, es que muchas veces las topologías se pueden definir a partir de cerrados porque son abiertos y cerrados son como definiciones complementarias. Entonces lo que sí pasa, ya no lo vamos a demostrar, usando las leyes de De Morgan, se tiene lo siguiente. Si XD es un espacio métrico, entonces lo que sí pasa es lo siguiente, fíjense. El vacío y el total de nueva cuenta son cerrados. 2. Que si ustedes tienen una familia arbitraria de cerrados, entonces la intersección es cerrada. Si Fn, si F, vamos a poner F alfa con alfa en I es una familia de cerrados. Es una familia de cerrados, entonces la intersección de los F alfa con alfa en I es cerrado. Y 3, la unión finita de cerrados es cerrada. Si F1 hasta Fn son cerrados, en X, ¿sí? Entonces F1 unión Fn, es cerrado. Y ya, ¿no? Entonces muchas veces también las topologías se pueden definir a partir de cerrados. Entonces, da lo mismo si ustedes definen una topología a partir de abiertos o a partir de cerrados, porque entonces, si estos fueran sus cerrados, los abiertos tendrían que ser los complementos de los que dicen que son cerrados. Bueno, pero eso es como más tema de topología. Entonces, bueno, pues vamos a ver un ejemplo de bolas, ¿no? Un ejemplo muy típico es cuando ustedes agarran la métrica discreta. Ahí las bolas son, pues, cosas muy sencillas, fíjense. Entonces, ejemplos, ¿no? Entonces, 1, sea X distinto del vacío y distancia de X a Y, pues igual a 1 si X es distinto de Y. Y 0 si X es igual a Y, es la métrica discreta. ¿No? Entonces, pues XD es un espacio métrico, ¿no? Con esta. ¿Está bien? Y entonces fíjense cómo son las bolas. Entonces, si X está en X, entonces, fíjense, la bola de radio 1/2 con centro en X, ¿quién es? Pues son, son los X, son los Y, perdón. Son los Y, tal que la distancia de X a Y, pues es menor estricto que 1/2. Pero, pues, ¿estos quiénes son? Si son los puntos tal que su distancia son menor estricta que 1/2, tiene que ser igual a 0 porque esta solo tiene dos chances, o es 0 o es 1. Entonces, los puntos son los puntos Y, tal que la distancia de X a Y
pues es igual a 0. Entonces, ¿cuántos puntos satisfacen que su distancia de x a y es igual a 0 con esta métrica? Pues nada más es el x. Entonces son los puntos y, tal que y es igual a x, pues este es el punto, pues nada más x. Entonces, en este ejemplo, los puntos son los abiertos. Son abiertos, perdón. Además, como consecuencia de eso, todos los subconjuntos de ahí son abiertos, ¿no? Además, si U es un subconjunto de X, en este caso, U es abierto. ¿Por qué? Pues, si ustedes agarran un X en U, pues va a haber una bola que se quede totalmente contenida en U, con centro en X. Pues le basta por lo anterior, ¿no? De las bolas de radio en medio y centro en X por la anterior. La bola de radio en medio con centro en X es igual nada más al punto X, ¿sí? Y está contenido en U. Entonces, perdón. Entonces cualquier punto de U, contiene una bola que se queda totalmente contenida en U. Entonces, entonces todos los subconjuntos son abiertos, ¿no? Bueno, aquí en conclusión, entonces, U es abierto. Entre paréntesis le voy a poner aquí P de X, la potencia, conjunto potencia, nos dan todos los abiertos acá. Nos dan todos los abiertos de X con esta métrica discreta, en este caso. Está bien, lo pueden poner entre paréntesis. Vamos a ponerlo así mejor, para que no se confunda con tanto paréntesis, ¿no? Entonces, a esta topología se le conoce como la topología discreta. Se le conoce como la topología discreta. Y en particular tiene muchos abiertos. Pues son todos los subconjuntos son abiertos. Pero en algunos casos vamos a ver que nosotros necesitamos topologías que no tengan muchos abiertos. Queremos tener la menos cantidad de abiertos en un problema, en un ejercicio, en una cosa que estemos estudiando, porque es más fácil manejar una cantidad finita de abiertos o una poca cantidad de abiertos relativa, ¿no? Que un montón. Entonces, por eso esta topología es una topología trivial, se le llama la topología discreta. Y pues básicamente se usa para pues algunos ejemplos que a veces necesitamos, o contraejemplos se usa, ¿no? Entonces la métrica discreta en un espacio métrico. De aquí el último ejemplo genera la topología discreta. Bueno, entonces pues vamos a ver en la siguiente clase pues ¿qué otra cosa? Pues que los abiertos son abiertos, las bolas abiertas son nuestros primeros ejemplos de conjuntos abiertos. Las bolas cerradas son nuestro primer ejemplo de conjuntos cerrados, y etcétera, ¿no? Vamos a ver así como el interior, la cerradura además de un conjunto, y caracterizaciones del interior y la cerradura en este caso. Bueno, para allá vamos. Entonces aquí paramos el video. Bye.